Bueno, les voy a presentar el laboratorio número 3. ¿Sí? Bueno, acá vamos a analizar las ondas estacionarias y los parámetros en la línea de transmisión. Entonces, la idea es un poco repasar lo que nosotros hacemos en forma presencial cuando llegamos a esta parte del avance de los laboratorios. O sea, en el laboratorio presencial se tiene una línea de transmisión física, ¿sí? Se tiene una línea de transmisión, es un cable coaxial, ¿sí? Es un cable coaxial que tiene un hueco acá, ¿sí? Y tiene una sonda, y se puede desplazar la sonda, porque también tiene acá una graduación. O sea que cuando al sistema le aplicamos una cierta frecuencia aquí, a la línea de transmisión, y de aquí tenemos para ponerle diferentes cargas, ¿sí? Entonces es una línea especial, de tal forma que en la práctica nosotros podemos poner, hay una sonda que se desplaza a lo largo de la línea, ¿sí? Y conforme se va desplazando, digamos que cuando llega a este punto, y este punto es un máximo, entonces aquí el medidor de la relación de onda estacionaria, que es para medir el ROE, como su nombre dice, pero cuando nosotros lo desplazamos, vemos que la aguja se mueve hasta un valor máximo, ¿sí? Y después pasamos el máximo, lleva a un mínimo y así. O sea que en la práctica el medidor de ROE, ¿sí?, nos sirve para detectar la posición de los máximos y de los mínimos, ¿sí?, de la onda estacionaria. Eso es. Y entonces nos desplazamos de acá y podemos ver que la aguja va a llevar un máximo aquí. Entonces, conforme vamos avanzando, el voltaje va subiendo hasta que llega un valor máximo, ¿sí? Después continuamos y llega un valor mínimo. O sea, el desplazamiento que se va haciendo así, máximos y mínimos, se ve reflejado cuando nosotros avanzamos desde la carga hacia el generador. Bueno, eso es en la práctica. Y obviamente que también en ese caso se puede medir, digamos, aquí a qué distancia está un primer mínimo, ¿no? Si es que este es el caso. Y a qué distancia está el primer máximo de voltaje, ¿sí? Esto es al azar, ¿no? Entonces, esto puede empezar en un mínimo, puede empezar en un máximo, donde sea. Pero nosotros en la práctica, al desplazar desde la carga, ¿sí?, que vamos midiendo centímetro por centímetro, dónde aparece un mínimo, dónde aparece un máximo, se van dibujando estos puntos de mínimo, de máximo, de mínimo y de máximo. Y con esos datos entonces se puede reconstruir la onda estacionaria en la práctica, ¿sí? Y bueno, y después, una vez que tenemos eso, cambiamos acá diferentes valores de ZL, vemos cómo varían los máximos, vemos cómo varían los mínimos, ¿no? Todo eso lo analizamos en la práctica, ¿sí? Bueno, pero también se hace en forma paralela con el simulador. O sea, se está haciendo los datos aquí en la práctica con el equipo y también se está comparando con los datos del simulador. O sea, las dos cosas se hacen en el laboratorio presencial, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a utilizar de nuevo nuestro simulador y vamos a analizar justamente esta onda estacionaria, ¿sí?, y los parámetros de la línea, ¿sí? Los parámetros fundamentales que ya hemos definido, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es lo siguiente. Hay en esta primera parte, que fíjense que vale 40%, es resolver el problema planteado acá, resolver esto con fórmulas, ¿sí?, suponiendo que no existe simulador, ¿sí? Y entonces se va
ir sacando datos, y después de eso, en la segunda parte, ya se usa el simulador. Entonces, en una primera parte, todo es con fórmulas, y en la segunda parte, todo es con el simulador. Y entonces van a ver que el simulador tiene sus limitaciones y también tiene su exactitud. En algunos parámetros es exacto y en otros hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Entonces, esa es la idea fundamental. Con ese objetivo, entonces, vamos a plantear este problema, ¿sí? Tiene una línea ranurada, ¿ve? Similar al del laboratorio. Digamos que su longitud es 0,86 metros y tiene una impedancia característica. En el caso práctico nuestro, la impedancia característica es 50 ohmios, ¿ya? Muy bien, pero ahora este laboratorio lo va a hacer cada estudiante, entonces cada estudiante va a tener una Z0 de la línea del cable coaxial, de la línea ranurada, ¿ya? ¿Y qué más estamos diciendo? Tiene dieléctrico de aire. Así también es el equipo que tenemos en la práctica. Y en esas condiciones, ¿sí?, se ha aplicado una frecuencia F con una cierta longitud. Se han medido algunos valores de la onda estacionaria, ¿sí? ¿Y cuáles son esos valores? Simplemente se mide así, ¿sí? El primer máximo de voltaje, como desplazando, podemos encontrar este primer máximo de voltaje, ¿sí? Se encuentra a 15 centímetros desde la carga. O sea, el primer máximo de voltaje se encuentra a 15 centímetros desde la carga. Y después seguimos avanzando con las ondas y encontramos el segundo máximo. El segundo máximo avanzando 20 centímetros hacia el generador. O sea que aquí hasta hay 15 y de aquí hasta acá hay 20 centímetros. Esos datos se pueden medir en la práctica, se pueden determinar a qué distancias de la carga está este primer máximo de voltaje y este segundo máximo de voltaje, ¿sí? Esas son las mediciones que se puede hacer. Bueno, en base a esas mediciones, ¿sí?, se puede calcular los parámetros de la línea. ¿Qué más tenemos como dato? Solamente esto. ¿Esto nos sirve para sacar algunos parámetros? Sí. Pero aquí tenemos otro dato. El ROE en la carga tiene este valor, 2.5074. Y fíjense que esos son todos los datos del problema. La distancia de este primer mínimo, primer máximo de voltaje, el segundo máximo de voltaje, la medición del ROE en la carga, la longitud de la línea y el Z0. Con eso se va a pedir una cantidad de parámetros, ¿sí? Y van a ver que con esos datos vamos a poder calcular diferentes parámetros que ya hemos definido de la línea y vamos a ir avanzando, ¿ya? Fíjense que aquí no hay longitud de onda del generador, no hay. Aquí no está, el problema no nos da, entonces no se puede entrar al simulador, porque el simulador necesita la frecuencia del generador que se aplica acá, necesita el Z0, necesita el ZL, ¿sí?, necesita cuál es el dieléctrico de esto. Y aquí, al saber la lambda y la frecuencia de operación, con esos parámetros recién se puede personalizar el simulador. Así que con estos datos no se puede entrar al simulador directamente. Entonces, pero como en esta parte se va a hacer con fórmulas, vamos a solucionar esa parte para después obtener los datos que nos permita ingresar ya utilizando el simulador, ¿ya? Entonces, aquí está también definido lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que el generador tiene un voltaje y una frecuencia y una longitud de onda a circuito abierto, cuando lo medimos acá antes de conectar a la línea, ¿sí? Y
Y ahí los parámetros para calcular la relación entre la velocidad de propagación y la lambda y f es el conocido, ¿no? La velocidad de propagación es igual a la lambda 0 por f0. Muy bien. Si el cable tiene aire, nosotros estamos asumiendo aire con permitividad 1. Entonces, los valores a circuito abierto que tiene este generador, que no lo conocemos, ¿cuál es la frecuencia? ¿Sí? Eso tenemos que averiguar. Los valores a circuito abierto del generador van a coincidir con los datos de acá de la línea en cuanto a su velocidad y en cuanto a su longitud de onda, porque el dieléctrico de este es 1. Acá está el único, el dieléctrico de aire es 1. Muy bien. Entonces, hecha esa aclaración, ya nosotros conocemos las relaciones que hay entre la lambda 0 acá, ¿sí? Con la lambda de la onda estacionaria, ¿no? Acá estaría, ¿ve? Sería la lambda de operación sobre 2. Entonces, esta es la longitud de la onda estacionaria. ¿Sí? Podemos nosotros determinar, sí, porque tenemos este valor y este valor, ¿no ve? Pero ese valor hay que multiplicarlo por 2 para obtener la lambda, ¿no? Y así. Y después, como cada grupo va a tener el valor de Z0, ¿sí? Pero no va a tener ZL, porque no es dato ZL, ¿ve? Este también es otro parámetro que nos impide ingresar con el simulador, porque necesita ZL el simulador. Bueno, acá el ZL es incógnita y la frecuencia o la lambda de operación acá es incógnita. Estos datos hay que obtenerlos y hay que calcular esta impedancia. Y solo con estos datos que hemos dado acá. Ese es el objetivo, ¿ya? Y bueno, aquí he puesto un poco para acordarnos el coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Este es el dato que van a tener, entonces habrá que calcular esto para calcular el coeficiente de reflexión y después se puede calcular otros parámetros, ¿no? Y también he puesto aquí que el coeficiente de reflexión de voltaje tiene un módulo y tiene ángulo. Es que aquí podemos calcular el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión aquí en la carga, ¿sí? Y cuando en el simulador nos desplacemos desde la carga hacia el generador, como el simulador es para aire y línea sin pérdida, entonces ya sabemos que el módulo de este coeficiente de reflexión aquí en la carga se mantiene constante conforme avanzamos hacia el generador. El módulo es constante y solo va cambiando la fase. Esa variación ya la conocemos. Hay otro laboratorio donde vamos a trabajar más sobre ese tema. Bueno, entonces también tenemos las fórmulas que nos relacionan. A ver, en estos puntos máximos de voltaje o en estos mínimos de voltaje que no cambian con el tiempo, por eso se llama onda estacionaria, ¿está? ¿Sí? ¿Cuánto vale la impedancia? ¿Sí? Porque no se olvide que nosotros tenemos ya las ecuaciones de voltaje en cualquier posición Z, los valores de la corriente en cualquier posición Z y también de la impedancia. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia en este punto, por ejemplo? ¿Sí? Tenemos las fórmulas para calcular. Entonces, de acuerdo con nuestras fórmulas, yo voy diciendo las fórmulas que se van a utilizar. Vamos a sacar los datos necesarios para después comprobar los datos de nuestra fórmula con los datos que entrega el simulador. Muy bien, entonces a ver, ¿qué es lo que pide? Fíjense los puntos que se pide. Solo, aquí esta primera parte es todo con fórmula, ¿ve? La impedancia vista en cualquier máximo de voltaje y en cualquier mínimo de voltaje. Ajá, ya tenemos la fórmula para calcular la impedancia en las posiciones donde el voltaje es máximo. Y también la fórmula para calcular la impedancia
en los puntos donde la onda estacionaria es mínimo. Y ya sabemos que es resistivo puro. Están las fórmulas. ¿Sí? Obviamente esas fórmulas están relacionadas con el dato de la ROE que tenemos, así que esto se calcula directamente con las fórmulas. Y después dice que hay que calcular la posición del primer máximo de corriente medido desde la carga. Entonces tenemos que saber nosotros que si tenemos este voltaje máximo y voltaje mínimo, la corriente está desfasada, ¿no? Por el valor ese negativo de la fórmula que me describe esta onda. Entonces, en este punto de voltaje máximo, la corriente es mínima. Y en este punto de mínimo, la corriente es máxima. O sea, que la corriente va a ser así un mínimo, va a tener un máximo. O sea que sabiendo esta onda estacionaria de tensión, se puede saber la onda estacionaria de corriente. Y como esto ya lo sabemos por las medidas que nos han dado, podemos graficar la onda de corriente también, ¿ya? Y se puede encontrar, obviamente, el primer máximo de corriente, el segundo máximo de corriente, todo lo que se pida. Pero aquí se pide solamente la posición del primer máximo de corriente. Muy bien. Ahora aquí dice, ¿ve? La frecuencia a la que se realizaron las mediciones. Ese es el generador. Entonces, para calcular esto, ¿qué sabemos? Sabemos la relación entre la longitud de la onda estacionaria y la lambda del generador. ¿Sí? Eso también tenemos nuestra fórmula. Entonces, directamente aquí ya estamos calculando la longitud de onda o la frecuencia de operación del generador, ¿no? Aquí ya hemos solucionado el problema de los datos del generador. Muy bien. Después se pide esto, el módulo, la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Y el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga y luego la impedancia, ¿sí? Impedancia de carga, ¿ves? Que es incógnita, aquí está. Entonces, ¿se puede calcular estos datos? Sí, porque se tiene la relación de onda estacionaria y con eso se puede calcular el coeficiente de reflexión en módulo, ¿no? En módulo se puede calcular. Entonces hay otra forma para seleccionar esto. En cuanto a este ángulo, aquí hay que tener cuidado porque sí tenemos las longitudes, por ejemplo, hasta el primer máximo que hemos dicho, digamos, estos son los 15 centímetros. Entonces hay que trabajar con esa distancia, ¿sí? Y saber la condición de máximo, ¿no? Aquí la condición de máximo de la onda estacionaria es cuando el coseno de 2 por beta por z más tita L es igual a 1. Entonces, poniendo esta distancia en términos de lambda, podemos calcular la fase, el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. Y una vez que se tiene ese dato del coeficiente de reflexión ya en forma completa, recién se puede calcular la impedancia de carga. Entonces, con este punto, aquí hay que saber manejarse las distancias, poner en términos de lambda, hacer valer la condición de valor máximo y de ahí despejar la fase que estamos buscando, ¿ya? Y una vez que se tiene eso, recién se puede calcular la impedancia de carga. ¿Y por qué? Porque, bueno, la impedancia de carga está relacionada con ZL, Z0 y el coeficiente de reflexión. Entonces, de la fórmula, directamente se puede despejar ZL. ¿Sí? Tengan cuidado que ZL tiene módulo, tiene ángulo, entonces la impedancia también nos va a salir con módulo y ángulo. ¿Sí? Después dice comprobar la distancia del primer máximo de tensión en centímetros desde la carga con la ecuación 254, ¿no? Aquí es, con los datos que se tiene, se aplica esta ecuación, ¿sí? Y la distancia del primer máximo de tensión
tiene que coincidir con el dato del problema, ¿no? Es para comparar ese valor, nada más. Y aquí dice también comprobar la distancia del primer mínimo de tensión. Esto también se hace la condición de valor máximo de la onda estacionaria y de valor mínimo de la onda estacionaria, y se puede sacar esto. Incluso estoy poniendo aquí la fórmula, ¿no? Esto es así. Y una vez que ese es, ya tendríamos hasta aquí, ¿sí? Todos los datos que también ya lo podemos aplicar al generador, ¿no? Ya tenemos la frecuencia, la impedancia de carga, en fin. Entonces, pero todavía aquí pido algo más para hacerlo sin el simulador todavía, ¿sí? Dice, aproximar las gráficas superpuestas del módulo del voltaje, ¿sí? Y del módulo de la corriente. Este es el de la onda estacionaria de voltaje y este es de la onda estacionaria de corriente. Sabemos que en la fórmula estrictamente la diferencia entre estos parámetros es un valor negativo, ¿sí? Y entonces, dado que, ¿qué pueden hacer? Pueden graficar la onda estacionaria teniendo los puntos mínimos y máximos, ¿sí? Y después dibujarla de corriente, ¿no? Sabiendo la relación que hay entre las dos, ¿sí? Eso también ya lo tenemos y se puede hacer manualmente. Hasta aquí han resuelto el problema todo con fórmulas y con gráficas en forma manual, nada más, ¿sí? Y para ver si esto, si lo que se ha hecho en forma manual, cómo es cuando se trabaja con el simulador, entonces ya tenemos los datos para ingresar al simulador directamente. Ya tenemos la impedancia Z0, tenemos la frecuencia del generador, tenemos la carga, tenemos todos los datos. Entonces ya el simulador nos va a dar también estos parámetros que ya hemos calculado. Y eso se va a ir comparando, ¿ya? Los datos con fórmula y los datos con el simulador. Inclusive esta que está aquí, que es la onda estacionaria, que con los valores máximos y mínimos se puede ir aproximando cómo sería la onda estacionaria, ¿sí? Cuando llegan a este punto, como ya están con el simulador, ponen los datos que ya han calculado y les va a salir la onda estacionaria. Y entonces ahí pueden comparar ustedes la onda estacionaria que da el simulador con este que ustedes le han sacado gráficamente, ¿sí? Eso es lo interesante, entonces, de manejarnos con fórmulas y con el simulador y manejar las variables para trabajar de esa manera. Y ahí se van a dar la gran ventaja que es trabajar con el simulador. Las cosas que le da el simulador, simplemente poniendo los datos y el tiempo que uno llevaría en hacer los cálculos para obtener lo mismo que nos da el simulador, incluso mayores detalles, ¿no? Aquí se ve realmente la ventaja que es el simulador. Tanto por los gráficos que nos presenta, ¿sí? Porque podemos cambiar las variables, ver las diferentes ondas estacionarias, ¿sí? Incluso podemos ver la impedancia de entrada conforme nos deslizamos a lo largo de la línea, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, esta parte sería ante 1 y ante 2, ¿sí? Los dos se complementan. Pueden poder aquí tener errores por ahí, pero este les va a dar los otros valores también, ¿no? Estos valores de la carga los va a dar. El ROE les va a dar, ¿sí? Tienen que estar valores aproximados, ¿sí? Entonces ustedes pueden chequear si aquí si sus fórmulas tienen que estar en el orden de los parámetros y valores que da el simulador, ¿sí? Que ya hemos ajustado el simulador a los datos que hemos calculado. Si hay errores acá, se va a reflejar aquí, seguro. Entonces, este es como es un validador de lo que han hecho acá, ¿sí? Muy bien. Por eso, entonces, para saber esas diferencias entre el trabajar con fórmulas, trabajar con el simulador,
se tiene aquí, este 40 puntos es muy sencillo, ¿no? Todo va a dar el simulador, ¿sí? Todos estos que están acá se puede sacar del simulador también. Bueno, entonces, para ordenar la comparación entre los valores de la T1 con el T2, ¿sí? He puesto esta tablita, ¿ve? Resultados T1 conforme, resultados con el simulador, y aquí observaciones y comentarios, ¿ya? Aquí tiene que decir coincide, no coincide, por qué no coincide, da el simulador o no da, un poco analizar las variables en el dominio, digamos, de las fórmulas, en el dominio del simulador, para manejar más adecuadamente al simulador. Por eso aquí están los puntos A, B, C, D, todos los que corresponden aquí, ¿no? A la pregunta. Entonces, el trabajo aquí se va a reflejar cómo han analizado en función de los comentarios que puedan poner aquí. ¿Ya? Bueno, como ven, eso es prácticamente todo el laboratorio. ¿Ya? Sí es un poco moroso en las fórmulas, pero, digamos, es un laboratorio para mí muy importante porque están los parámetros básicos de las líneas de transmisión. ¿Sí? En la práctica, estos datos es importante. Porque también teniendo una línea de transmisión y no teniendo la frecuencia desconocida, ustedes se están dando cuenta que calculando los máximos podemos sacar la frecuencia del generador, que podría ser un dato desconocido. ¿Sí? Bueno, y también si la carga es desconocida. Bueno, hasta ahí, eso serían las tareas completas, entonces. El T1, el T2 y la comparación llenando esta tablita. Como este laboratorio es individual, ¿sí? Acá está la modalidad de evaluación, enviar respuesta a cada estudiante. ¿Sí? Entonces aquí, ninguno de las respuestas van a ser iguales, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el dato de impedancia característica, que es un parámetro que afecta a todos los otros parámetros, ¿sí? Es diferente para cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, me tienen que enviar, acá está, enviar respuesta a cada estudiante. Entonces, necesitamos los datos con que va a trabajar cada estudiante. Y eso es simplemente el Z0, ¿eh? Entonces, con este dato Z0 van calculando los parámetros de la pregunta T1, luego pasan a la T2 y luego comparan. ¿Sí? Acá están los valores de las impedancias, ¿no? Esto está de acuerdo a la lista. El que figura primero en la lista, el segundo, el tercero y así sucesivamente. ¿Ya? Acá están todos los grupos. Creo que hay hasta 17 nomás. Pero por ahí si hay algunos atrasados que pueden aparecer, les damos estos valores. ¿Ya? Acá aquí tengo presente, este era, por ejemplo, en el gráfico de la onda estacionaria del simulador, ¿no? Esta sería la onda estacionaria del simulador en unas determinadas condiciones. Si esta es la de el módulo del voltaje, el módulo de la corriente es esta, miren, ahí está el desfasaje, ¿no? Donde esta es mínima, esta es máxima y así sucesivamente. Esto es para acordarse porque esto se maneja, esto se lo hace manualmente, pero con el simulador solamente hace la roja, ¿no? ¿Sí? Solamente hace la roja porque es de la relación de onda estacionaria de tensión y no de corriente. Pero esa sería la relación entre las dos. ¿Sí? Bueno, eso es todo por este laboratorio. Como ven, aquí
hay que trabajar con cuidado y es el manejo de las fórmulas, porque después en el examen no van a poder utilizar el simulador. ¿Sí? Yo en lo posible veo problemas que tienen que ser resueltos en forma manual, ¿ya? El simulador, pero es una herramienta muy interesante porque nos ahorra mucho tiempo en los análisis de los diferentes parámetros y cómo se relacionan las fórmulas. ¿Está bien? También les quiero decir que ya tenemos auxiliar docente, así que ya vamos a empezar a trabajar más en detalle. Sí, se ha demorado mucho este semestre con el auxiliar docente. El anterior universitario, Óscar Cornejo, no estaba colaborando, ¿sí? Pero ahora ya vamos a disponer de un auxiliar docente y hay que ponerse al día en los problemas y en los solucionarios, ¿no? Ya saben que cada tema tiene su bibliografía, tiene su solucionario, elaborado por el docente y aparte el auxiliar docente tiene su solucionario, ¿sí? Entonces, ya les voy a mandar toda la documentación, ya hemos concluido la línea de transmisión, le voy a enviar los apuntes, que son en base al texto de nuestra referencia, ¿no? Tanto de la línea como de la parte de la guía, porque ya saben, cuando terminemos guías de onda, ¿sí? Al final de terminar guías de onda, vamos a tomar el primer parcial. Eso, de acuerdo a nuestro cronograma, ya está definido, ¿no? Y estaríamos hablando del 8 de abril, ¿sí? El 8 de abril hacemos un repaso de lo fundamental y las modalidades de examen, y el miércoles 14 de abril ya está programado el primer parcial. Si el tiempo no alcanza para que se haga ejercicios lo suficiente, entonces yo voy a seguir avanzando el otro tema que es fibra óptica y después podemos tomar el primer parcial, ¿ya? El calendario lo tenemos que cubrir, pero si esta fecha que del primer parcial vemos que no se ha avanzado con los ejercicios, tendrían que estar ejercicios de la parte de línea de transmisión y de la parte de guías. Si eso no se ha completado con el auxiliar, entonces esa fecha simplemente la desplazamos, pero en esa fecha sigo avanzando yo fibra óptica, ¿no? Para que no se altere el programa de fibra óptica, quiero decir. Nada más, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre este tema? ¿No hay? Entonces, ¿cuántos hay? A ver, vamos a tomar una foto aquí de la pantalla. Apenas 18. Bueno, entonces, ya he estado revisando también los laboratorios, ¿ya? Algunos están bien, pero en otros hay algunos problemas, ¿ya? Muy bien, aquí entonces vamos a finalizar la clase de hoy.